El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. EICNEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Así es, muy buenas noches Panamá, hoy en esta presentación especial del programa La Audiencia. Hoy varios temas vamos a tocar, por eso, además de mi copresentador Roniel Ortiz y Alejandro Pérez Saldaña, va a estar con nosotros la licenciada Jessica Canto y el abogado Luis Eduardo Camacho González. E inicio con Roniel Ortiz. Hoy se dio una audiencia por afectación de derechos del expresidente Martinelli. ¿Qué se decidió? ¿Cuáles son las últimas noticias sobre este caso? Ronnie, como todas las noches, bienvenido acá. Buenas noches a todos, Fernando. Hoy fue una audiencia de apelación del fallo que se dio con relación a la audiencia anterior de afectación de derechos. Habían temas que quedaron colgando que la juez no decidió y que lo explicamos en el programa pasado, pero los creyentes astutamente quisieron sorprender al tribunal presentando dos recursos de hecho. ¿Qué es un recurso de hecho? Son recursos que se presentan para tratar de boicotear y que no se dé el objetivo real que era la apelación. Ellos presentaron dos escritos, uno lo presentó el licenciado Rosendo Rivera y otro lo presentó el licenciado David Helio Cuevas. Eso, en virtud de que se presenta, tiene prelación, se hizo el juicio, la licenciada Alma Cortés hizo la presentación por parte de nosotros y resulta ser que el tribunal desechó por improcedente ambos recursos. Una vez se dio ese tema, se entró entonces al fondo, que era la audiencia de apelación que el tribunal manifestó, y aquí lo importante es que el mismo Ministerio Público estableció de que Ricardo Martinelli tenía derecho a una doble instancia, que era lo que no querían los querellantes, y que no quería Mejía, y que no quería Harry, y que no quería nadie que él fuese crucificado de una sola vez, pero acá se imperó el derecho. ¿Qué resulta ser? Se hizo la sustentación porque una vez que nos anularon el primer caso, la primera sentencia de no culpabilidad, el tribunal en ese fallo tomó una decisión bien importante. Desechó los dos delitos de peculado que Harry Díaz, Jerónimo Mejía habían inventado para lograr la extradición. Por ende, se fueron al traste los 21 años que tanto hablaban y que tanto pedían y quedaron solamente dos delitos. El delito de interceptación sin autorización y el otro de seguimiento y vigilancia sin autorización. ¿Qué resulta ser? Estos delitos, para que los que no conocen, su pena de 2 a 4 años. Si tomamos en consideración los cálculos matemáticos que se hacen en derecho, estos delitos están prescritos. Es lo que te iba a preguntar, Ronnie, porque, es decir, ¿hasta qué punto esos son delitos prescritos de algo que supuestamente ocurrió no solamente, sino que empezó un juicio tarde y que pues es más fácil de anular el caso con esa prescripción de estos dos delitos? Yo siempre he sido enfático, Fernando, en que lo que han hecho en el caso de Ricardo Martinelli es destrozar la ley 63 del 2008, que es el sistema penal acusatorio, porque empezaron a hacer cosas por injerencias políticas para perjudicar a una persona sin importarle absolutamente todo lo que el Estado aquí ha habido un peculado real en cuanto a manejar la justicia de forma distinta a lo que fue planificado, a lo que el Estado invirtió en capacitar jueces, en capacitar fiscales y que esta gente viniese de buenas a primeras, inspirado por la ex procuradora, el expresidente Varela y otras personas más, a torcer la ley y hacer una ley especial. Torcer una ley para perjudicar a una sola persona, a su familia y a sus empresas. ¿Hasta qué punto está extinta esta acción penal? Ya está prescrito. Nosotros ahora acabamos de recibir la noticia, que ahorita los compañeros te van a hablar un poco de ese tema, de que luego que se hizo la presentación se entró un receso, nos acaban de dar la nueva noticia de que el tribunal decidió que esto tiene que retrotraerse y regresar ante la juez de garantía, la cual tiene que darle la oportunidad a la defensa de Ricardo Martinelli de presentar toda la documentación que ella dice que no vio y que no se le presentó, para entonces determinar que este caso está prescrito y aquí se acaba el partido. Esa es la desesperación. Y las personas que dan seguimiento a estos programas y al caso de Ricardo Martinelli no tenían conocimiento de que la semana pasada ya la Corte en firme hizo un fallo donde dijo que los delitos de peculado no procedían, los amparos o los recursos que ellos presentaron, todos se fueron al traste porque realmente aquí se estaba violando la ley, se estaba torciendo la justicia. Entonces,
Y yo creo que los compañeros también pueden aportarte ciertas cosas, Fernando, con relación a ese tema, que es un tema que estamos bastante contentos porque hoy le metimos 3 knockouts. Ok, sobre eso me gustaría ampliar, pero antes, esta noticia llegada desde Guatemala, sobre el caso de Ricardo Martinelli y de Luis Enrique Martinelli Linares y la nula acción por parte de nuestra Cancillería de defender bienes, honras y personas, y panameños en el mundo. Tengo a Luis Eduardo Camacho González conmigo. Luis Eduardo, bienvenido como siempre a Noticias. Gracias por la oportunidad. En efecto, lo que tú planteas es así, es correcto. Yo, como he advertido el día de hoy, creo que es grave lo que está sucediendo en Panamá. La Cancillería está incumpliendo con sus deberes constitucionales y legales, que son claros. Aquí Claro. la Constitución dice que se protege a los nacionales encuentren en el lugar que En el estén. lugar que estén. Entonces, no puede ser posible que 2 panameños están en un país donde le están violando sus derechos, donde no se está cumpliendo el debido proceso, donde se está llevando el proceso en contravención a lo que dice la ley, los tratados internacionales, y nuestra Cancillería no dice absolutamente nada. Y en este caso son panameños que tienen una particularidad, es que son diputados centroamericanos y por ende son diplomáticos panameños, porque es que ellos representan en el Parlacén a la República de Panamá. Y en ese sentido, como lo explicaba hoy y lo muestro aquí a los televidentes, A ver. Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares tienen identificaciones diplomáticas. O sea, esas identificaciones tienen números, Claro. tienen fechas, tienen firmas. Y así lo reconoció el Parlacén cuando estableció de que la presidencia, luego de haber cumplido con todos los procedimientos, le extiende a ellos estas identificaciones diplomáticas. Y estas identificaciones diplomáticas tienen un papel muy importante porque si lo vemos dentro de las mismas, tienen la descripción de los tratados y acuerdos que les son atinentes a ellos. Y aquí tú puedes ver que está el tratado, está el acuerdo sede y queda muy claro de que ellos no tienen inmunidad de arresto personal, embargo o secuestro de su equipaje. A ellos los detienen Sí. en contravención a lo que dice sus derechos, le aprenden todo su equipaje, que también tenía inmunidad diplomática, y aquí la Cancillería panameña no ha dicho absolutamente nada. Es decir, nuestras autoridades están viendo que a 2 panameños le están pisoteando sus derechos, Sí. pero no dicen absolutamente nada. Eso es inconcebible. Y mucho más cuando ellos ingresan a Guatemala amparados en su condición diplomática. Recordemos que por temas de COVID habían reglamentaciones. Muy estrictas. Y en el caso de Guatemala, a Guatemala solamente podían ingresar 3 personas. Los nacionales, los residentes permanentes y el cuerpo diplomático acreditado en la República de Guatemala. Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares no son ni nacionales guatemaltecos ni residentes permanentes. Ellos entraron en base a su identificación diplomática. La identificación que fue reconocida por las autoridades del Estado de Guatemala, porque es que en la parte trasera de ese documento consta la firma del director de la Policía Nacional Civil, donde se reconoce, si tú ves, aquí tiene un número de ingreso, fecha en que se dio, esto lo reconocen las autoridades. Y así lo dijo el Parlacén en la nota que le expidieron al propio Ministerio Público, cuando al Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando ellos consultan al Parlacén sobre qué derechos e inmunidades tenían específicamente Luis Enrique y Ricardo Alberto. ¿Y qué les dijo el Parlacén? El Parlacén le dijo de forma muy clara, ellos recibieron sus acreditaciones diplomáticas y en cuanto a las inmunidades que gozan, están descritas en la carpetilla y aparte de eso, que fue notificada a la Policía Nacional Civil de Guatemala. Entonces, ¿qué te está diciendo el Parlacén? El Parlacén te está diciendo que ellos, por su condición diplomática, no podían ser detenidos, que ellos, por su condición diplomática, no se le podía retener su equipaje, pero todo eso se dio. Y la pregunta es, ¿por qué la Cancillería panameña,
viendo que a 2 panameños y diplomáticos panameños le están pisoteando sus derechos y al día de hoy no han dicho nada. Y advertíamos al día de hoy también que es que hay ejemplos, o sea, lo que nosotros nos estamos quejando no es algo nuevo, no es algo inventado, no, mira, durante el año 2012 y 2014, el Estado panameño en 2 ocasiones efectuó asistencias internacionales a ciudadanos panameños. Uno que tenía condición diplomática en Filipinas, Sí. que fue trasladado aquí a Panamá, lo tenían detenido, Panamá pidió su libertad. Y en el otro, un ciudadano sin ningún tipo de inmunidad, pero que había sido secuestrado en Nigeria. Wow. Y en ese momento, en el año 2014, el Estado panameño hizo ingentes esfuerzos para su liberación y traslado a Panamá. Y recientemente, es decir, hace 2 meses, el 14 de marzo del 2021, la vicecanciller Daira Carrizo emitió una resolución protegiendo a un ciudadano turco Claro. que le impidió la extradición a su país porque había evidentes violaciones a derechos humanos en lo que estaba sucediendo allá. Pero, ¿cómo entender que nuestra Cancillería, Si tenga 2 braceros para algunas personas, cumple su trabajo, pero cuando hay Martinelli y Linares de por medio, la ley no existe? Entonces, nosotros tenemos una canciller que no está cumpliendo con su trabajo, que por motivos políticos está obviando que a 2 panameños los están pisoteando, porque eso es lo que están haciendo, están pisoteando a 2 panameños, violándole sus derechos. Y nuestra canciller no hace absolutamente nada. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer un llamado a la Cancillería de que empiece a jugar su rol, porque para eso están llamados allí. Si nosotros realmente tuviéramos funcionarios que estuvieran cumpliendo con la ley, Sí. aquí ya se hubiesen hecho comunicaciones pidiendo que estas 2 personas regresen a Panamá. ¿Cómo entender que aquí se pasó todo el gobierno anterior buscando la manera de que estos 2 muchachos llegaran a Panamá a cumplir procesos, pero ahora no los quieren aquí? ¿Y cómo entender? Y yo sé, y lo dije, o sea, esto es parte de quién lo está pidiendo. Claro. Nuestras autoridades son complacientes con el gobierno americano. Pero resulta ser que si vamos a establecer o vamos a hablar de situaciones similares a esta. Bueno, el aquí caso del tenemos el soldado caso este que mató a una del panameña. soldado que mató a una panameña, que la estaba escondiendo, porque eso es lo que estaba haciendo, la estaba Sí. escondiendo cuando lo detectaron. Y en base a su inmunidad, se lo llevaron a su país. Entonces, nosotros tenemos aquí a un gobierno tomando injerencia frente a esta posición, presionando, porque lo han hecho presionando, pero el Estado panameño simplemente, como nosotros somos serviles en ese sentido, pues sencillamente nos estamos quedando con los brazos cruzados, dejando a panameños en indefensión, y eso no es correcto. Eso no es correcto. Vuelvo a tocar el tema con el que abrí, Jessica Canto, porque ¿qué pasó en esta audiencia de hoy? ¿Cuáles son los procesos cerrados? ¿Cuál es lo que debe seguir durante este proceso a Ricardo Martinelli Berrocal? Muy buenas noches a todos. Nuevamente defendiendo a Ricardo Martinelli. En un momento lo hicimos estando Varela de presidente y qué lamentable que ahora también tengamos que hacer lo mismo porque la política no sale de la justicia en contra de los Martinelli. Todo lo que se trata de los Martinelli, nosotros tenemos que pelear el doble. Y nos encontramos en que el día de hoy, afortunadamente, regresamos a una etapa donde vamos a poder demostrar que está prescrito el caso de Ricardo Martinelli, pero ha pasado tantas cosas el día de hoy. Sí. Y dentro de todo quiero mencionar, porque esto es tan docente, que el pueblo panameño tiene que saber que Ricardo Martinelli, con tantos errores dentro de su proceso, y siendo una persona que no fue imputada, que es un derecho, yo quise traer el artículo de ley para que los panameños conozcan que al expresidente de la República, que tiene una popularidad en este momento, que es envidiable por muchos, Sí. y yo lo quiero decir porque es el artículo 92 del procesal penal, concepto, persona imputada
es a quien se le han formulado cargos por parte del Ministerio Público ante el juez de garantías. Formalizada la acusación penal en su contra, pasa a denominarse acusado. En el artículo 93 existen un catálogo de derechos que le fueron totalmente violados al señor Ricardo Martinelli Berrocal. Esa popularidad que él tiene en el pueblo panameño, es importante que conozcan de qué manera se le están violando sus derechos. Hemos llegado a un nivel definitivamente que me ha traído el día de hoy nuevamente a luchar en contra de toda la injusticia que le están haciendo a la familia Martinelli, porque tenemos información de que hay una señora encargada en la presidencia llamada Esther, que le dicen la Virgencita, tocando la puerta de los diferentes magistrados y jueces para torquear los brazos de la justicia. Y nosotros los panameños no podemos permitir eso. A mí me duele categóricamente que algo así esté ocurriendo, porque siendo abogada no nos dejan pelear limpio, porque peleamos limpio y ganamos ya. Y ya está bueno de eso. Entonces, la verdad que hemos querido hacer docencia nuevamente y vamos a seguir haciéndolo como lo hicimos en el tiempo de Varela, sin miedo, sin titubeo, y vamos a sacar la foto, el nombre y todo el currículum de la licenciada, que ya sabe quién es, y ya estamos totalmente enterados porque nosotros manejamos la información. La manejamos con detalles y a quienes ha visitado, porque todavía hay funcionarios honestos que no están de acuerdo con esas prácticas. De la misma manera como lo hacían en el tiempo de Varela. Qué tristeza que nos veamos en esta situación, en un gobierno que, bueno, tengo que aceptar, pues soy PRD, pero qué tristeza que eso se vea en estos momentos, porque lo acepto, pero qué dolor que eso pase, que no nos dejen ejercer como abogados. Y a la familia Martinelli, hagan lo justo, vamos a pelear como debe ser. Déjennos trabajar a los abogados que estamos haciendo nuestro trabajo. Eso era lo que quería decir y Alejandro creo que Alejandro Pérez Saldaña con nosotros también. Sí, yo quería reiterar los conceptos que acaba de vertir Jessica Canto en el sentido de que, fíjense, la persecución política contra Ricardo Martinelli no ha cesado. Y en mi opinión, la persecución política contra un expresidente solamente puede venir de un gobierno. Fue con Varela y pareciera ser que es con este también. Fíjense, vamos a hablar del tema de la prescripción. Por ejemplo, los hechos que se investigan en la carpetilla 138-15, que es el de pinchazo. El de pinchazo. Supuestamente, y el mismo Harry Díaz lo circunscribió entre el año 2012 a 2014. Si nosotros vemos qué delitos estamos hablando del delito de interceptación telefónica, que es el artículo 167 del Código Penal, que pone una pena entre 2 y 4 años. Sí, el máximo de la pena es 4 años. El artículo 116 del Código Procesal, y esto es docencia incluso para los abogados querellantes que van borrachos a las audiencias. El plazo de prescripción, dice el artículo 116, será en un plazo igual al máximo la pena de prisión correspondiente al delito imputado. Sí, 4 años. El delito de interceptación es de 4 años, la prescripción debe ser igual a 4 años. ¿Ok? Sí. ¿Qué sucede? Hay dos escenarios. Hay un escenario donde para nosotros esto prescribió en junio del 2018. Porque Ricardo Martinelli nunca fue imputado. Y la imputación interrumpe la prescripción. Nunca fue imputado. A él, que también es ilegal, se le compulsaron copias para la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia, bajo el control de Jerónimo Mejía, Harry Díaz, hicieron lo que le dio la gana jurídicamente. Entre otras cosas, decir que la admisión de una querella era imputación, lo que es absurda y aberrantemente falso. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, es que no se le imputó, prescribió en junio del 2018, los querellantes dicen, no, pero es que se le interpuso un proceso de extradición. Exacto. Ok, está bien, se le interpuso un proceso de extradición. Hay dos artículos en el Código Procesal, el 116 y el 117. El 116 habla
Perdón, el 117 y el 118. El 117 habla de la suspensión del plazo. Y el 118 habla de la prescripción del plazo. Si los que aprobaron esta ley en la Asamblea hubieran querido darle un valor equivalente a la interrupción del plazo y a la suspensión del plazo, no hubieran redactado dos artículos. Hubieran redactado un solo artículo. Pero redactaron dos artículos. El 117 que dice suspensión del plazo y el 118 que dice interrupción del plazo. Cuando tú ves el efecto procesal de la suspensión del plazo, por supuesto que no es igual al efecto procesal de la interrupción del plazo. La suspensión, si el delito ocurrió en el 14, comienza a contarse hasta el momento en que hubo extradición, que fue en el 2015. El 2015. Ricardo Martinelli vino en junio del 2018. De ahí tú empiezas a contar hasta hoy, 2021. Si es que tú quieres calcularlo en base a la extradición. Pero ¿qué resulta? Sin imputación, prescribió. Con suspensión, prescribió. Prescribió por donde lo quieran ver. Este es un delito prescrito. Sin embargo, Ricardo Martinelli está siendo sometido a un proceso a pesar de que el delito está prescrito. Entonces, esas son las cosas que se explicaron hoy en la audiencia y afortunadamente el Tribunal de Apelaciones dijo, no, esto hay que devolvérselo al juez de garantía para que tome una decisión. ¿Por qué? Porque usted cree que los magistrados del Tribunal de Apelaciones son unos imbéciles. No, ellos vieron la prescripción y ellos también vieron la negación absurda y antijurídica que hizo la jueza de garantía de rechazarlo porque dice que no le habían dado los insumos. Bueno, ahora va a tener la oportunidad de recibir los insumos para que tome una decisión y haga los cálculos correctos. Entonces, categóricamente, el delito de interceptación, como el otro delito, el seguimiento ilegal, que ni siquiera hay indicio de que ocurrió, ambos tienen pena máxima de 4 años, prescribieron a los 4 años, y en los dos escenarios, sin imputación o con extradición, los dos están prescritos y a Ricardo Martinelli no deben continuar con estos procesos absurdos. Porque dentro de todo, también hay algo en lo cual, Ronnie, hemos estado hablando, yo creo que programa a programa, que es el principio de especialidad, violado pues reiteradamente. Es correcto, Fernando. Mira, para que Ricardo Martinelli viniera de Panamá, de Estados Unidos a Panamá, se acogió a un tratado de 1904 entre Panamá y Estados Unidos. Y siempre yo reitero esto porque este es un tema que todavía estamos debatiendo en la Corte Suprema de Justicia, que nos dimos la tarea, el equipo de defensa, de presentarle a cada uno de esos fiscales irresponsables un escrito que se llamaba advertencia de violación al principio de especialidad. Si un fiscal, y esto se lo digo al señor procurador Caraballo, se ha atrevido a pisotear una solicitud de una defensa presentada en tiempo oportuno ante la Corte Suprema de Justicia, que son los responsables de haber tomado la decisión de archivar ese proceso, respetando el tratado, y pese a eso se atrevieron a tomar la indagatoria de Ricardo Martinelli, a aplicarle medidas cautelares en diferentes procesos cuando sabían que no podían. En una audiencia de control de garantía logramos darle en la cabeza, y hoy día estamos debatiendo en la Corte un amparo de garantía de la Fiscalía, que saben que están equivocados, como me lo dijo un fiscal de crimen organizado. Dice: Roniel, yo hice las consultas y yo sé que esto no procede, pero me están obligando a hacer esto. Tengo al gobernante, tengo al jefe del Consejo de Seguridad encima, tengo a toda esa gente presionándome para que yo, de todas maneras, viole el principio de especialidad. Y me lo dijo frente a frente, en su despacho, de forma honesta, y es un fiscal al cual respeto demasiado, porque realmente se amarró los pantalones y dijo: yo no lo voy a hacer. Pero, por el contrario, hay un montón de fiscales que lamentablemente el ex procurador, que tuvo poco tiempo ahí, no se amarró los pantalones y no tomó las decisiones que se tenían que tomar. Esto es desgastar la justicia. Demorar una situación que se debe resolver de forma instantánea es violar la justicia, es un peculado. Estamos gastando cada expediente, honorables televidentes, que por pequeño que sea, y por eso se hizo el sistema penal acusatorio, porque tiene que ser rápido.
Un expediente, lo mínimo que le cuesta al Estado panameño son 20, 30 mil dólares por un cheque sin fondo, por decirle hasta un caso pinchi de cualquier situación. Entonces, llevar tantos despachos, tantas fiscalías, hacer un desgaste de hacer imputaciones, de hacer indagatorias, de aplicar ilegalmente medidas cautelares a una persona que según la ley, según el tratado, según la Constitución, solamente podía ser juzgado por el caso 138-15, que hace referencia a Alejandro Pérez y que se denomina el caso Pinchazo. Todo lo hecho es ilegal y todos ellos lo saben. Si quieren complacer a los políticos, esa no es la forma de complacerles. A los políticos se les dice, esto no se puede porque esta es la ley. La ley no la podemos hacer para que ustedes la violen cada vez que le dé la gana, porque X o Y persona quiere ser presidente o tiene aspiraciones y desde ahora entonces yo quiero hacer como lo que dice Jessica. Lo que hizo la Virgencita es un delito de tráfico de influencias. Y vamos a proceder a poner las denuncias una vez tengamos el tiempo. Estamos saliendo hoy de una audiencia en la que hemos estado todo el día, pero en los próximos días vamos a interceder poniendo las querellas, porque este relajo de estos políticos cobardes se va a acabar con esta querella, porque ella va a tener que decir quiénes son los que le pagaban, quiénes son las que le mandaban a llevar la bolsa de plata, cuáles son sus antecedentes con relación al tema de la justicia, porque nosotros sí lo sabemos, eso sabemos todo. Porque hay otra cosa que quiero también dejar claro, el caso de quién es la jueza de la que estamos hablando, hija de un político aguadulceño, Juvenal Martínez, quien en el año 2004 salió electo como miembro del Cambio Democrático y que ese mismo año se cambia al PRD. El primer tránsfuga que hubo pues, en la Patria Nueva fue este señor Juvenal Martínez, su hija hoy día juez, enemigo político de Ricardo Martinelli, porque obviamente al hacer el transfugismo lo hizo de muy mala manera. Otra cosa. Yo quería aclarar algo, mira, aquí me acaba de mandar un chat alguien para que yo explique cómo se calcula con la extradición el tema de la prescripción. Pongamos de la siguiente manera. Si se empieza a contar desde mayo del 2014, porque ahí eso estaba en el escrito de acusación, que se dieron, el último hecho se dio en mayo del 2014, tú cuentas de mayo del 2014 hasta diciembre del 2015, cuando se da la solicitud de extradición o cuando entra en condición de extraditable Ricardo Martinelli. ¿Ok? Queda suspendido el proceso por el tema de la extradición, y cuando vuelve Ricardo Martinelli en junio del 2018, vuelves a contar hasta la fecha. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Pongámoslo matemáticamente. De mayo del 2014 a diciembre del 2015, cuando se hace la solicitud de extradición, hay 19 meses. Los meses que estaba en el proceso de extradición se descuentan, ¿ok? Y se empiezan a sumar a partir del día que Ricardo Martinelli llegó a Panamá en junio. De junio del 2018 a junio del 2021 hay 36 meses. Si tú sumas los 19 meses previo a la extradición, más los 36 meses posterior a que Ricardo Martinelli vino aquí, sí, estamos hablando de 55 meses. Y este delito en meses prescribió a los 48 meses, porque son 4 años. Entonces, esa es la explicación que yo puedo dar aritméticamente. 55 meses transcurrieron, ese delito está prescrito como lo quieras ver. Ya. Bueno, quiero pasar unos videos donde la licenciada Alma Cortés, también parte del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli, pues habla de lo que fue esta audiencia esta tarde, y también pues hacer una pequeña pausa porque se incorpora al debate el licenciado Alfredo Vallarino Alemán. Y seguimos en la presentación de la audiencia. Hoy es miércoles 26 de mayo y quiero que vean el siguiente video donde la licenciada Alma Cortés explica qué fue lo que pasó esta tarde en esta audiencia. La posición de la defensa es que la señora juez no decidió el momento oportuno, no decidió la solicitud, no decidió la petición
y en razón de eso los magistrados, en consecuencia de lo que dispone el artículo 163 del Código Procesal Penal, están remitiendo esta actuación para que la juez decida el próximo viernes 28 de mayo y en ese sentido, pues entonces los que resulten afectados por la decisión que ella tome puedan entonces imprimir los recursos correspondientes. Ajá, la decisión que ella debe tomar en base el día viernes, para que me explique un poquito más, sí, es referente a que ya han prescrito los 2 delitos por los cuales supuestamente esto fue investigado por supuestas conductas penales del señor expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, y en razón de ello hay un nuevo juicio fijado para el 22 de junio de este año, pero nuestra inquietud y nuestro interés es que cómo se va a hacer un juicio de 2 delitos que ya están prescritos. Ajá, entonces el próximo viernes, el 28 a las 12 del día, en el sistema penal acusatorio, así es, el tribunal ordenó a la jueza Elkis Martínez a que haga una audiencia y se pronuncie en base a lo que está acá. Y tome decisión, porque es importante. Bueno, eso es lo que pasó esta tarde. ¿Qué va a pasar con estos 2 delitos prescritos? Y pues vuelvo a caer en el tema de los hermanos Martinelli Linares. Por cierto, que Alejandro Pérez, miembro de la directiva del partido Realizando Metas, ¿tienen acciones la próxima semana? Nosotros, el partido Realizando Metas, tenemos varias acciones de protesta. La primera, el próximo martes a las 10 de la mañana en la Cancillería, porque la Cancillería panameña, con respecto a sus nacionales, no solamente con respecto a los hermanos Martinelli, en términos generales, es pusilánime, retraída, incapaz. Entonces nosotros queremos que ellos actúen como lo exige la Constitución Nacional. Ellos tienen que respetar el derecho de todos los panameños que están en el extranjero, y uno de los derechos más importantes es que hay 2 panameños, los hermanos Martinelli, amparados bajo una inmunidad diplomática producto de un tratado internacional del cual somos suscriptores, que es el Convenio de Viena, en el cual le da a ellos la inmunidad diplomática, y esta Cancillería panameña pusilánimemente no hace nada, y vamos a exigir que se conduzca de acuerdo a la Constitución y a las leyes del país. Porque sobre eso, tú tienes experiencia, Luis Eduardo, en casos llevados a cortes de derechos humanos. Sí, en efecto, digamos que uno de los principales roles que tiene el Estado siempre va a ser proteger la honra y bienes de sus nacionales. Nosotros no pensar que puede existir un funcionario público, un servidor público, que se pueda despegar de sus competencias, o en este caso sus facultades, y darle la espalda, porque eso es lo que está sucediendo, le están dando la espalda a los hermanos Martinelli Linares frente a una situación donde se están violando sus derechos. Es grave, no solo grave, a criterio mío, la hoy canciller está incurriendo en conductas delictivas. Conductas delictivas porque está... ¿Susceptibles de demandas? Para mí sí, para mí sí. Es evidente que en este momento, frente a una manipulación que existe en el tema de justicia, pues de todo puede suceder. Pero yo te digo que yo estoy convencido que aquella persona que se rehúsa a cumplir con sus funciones está violando la ley, porque para eso tú fuiste designado. Claro. O sea, tú no fuiste designado allí para obedecer lo que te... No, es para cumplir la ley. Los servidores públicos están sometidos al imperio de la ley, al imperio de la Constitución, al imperio de los tratados internacionales que fueron suscritos y ratificados por Panamá y que la Cancillería los conoce bien. Aquí hay innumerables tratados. Hace unos meses veíamos a la canciller advirtiendo que Panamá se suscribía a un tratado impulsado, creo que por Canadá, si mi memoria no me es infiel, que hablaba sobre las detenciones arbitrarias. Exacto. ¿Cómo puede la canciller Moïnés ser tan descarada y salir a decir públicamente que Panamá va a apoyar un instrumento internacional, cuando ya aquí hay instrumentos internacionales, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y ella no cumple nada? Pero no lo cumple, insisto, yo siempre he dicho, lastimosamente, y me duele como abogado decirlo, aquí en Panamá hay 2 leyes. Sí. Hay una ley para el resto de los panameños y hay otra ley
para los Martinelli y Linares y aquellos que son allegados a ellos, que les aplican códigos especiales como el famoso Código Mejía, que son leyes a la medida para llevarle la contra o ir en contra de ellos. Nosotros tenemos aquí decisiones, como por poner un ejemplo, el caso de Ricardo Martinelli Berrocal y el caso de Ricardo Trat, donde el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias condenó al Estado panameño y estableció que se habían violado derechos humanos, y todavía al día de hoy nosotros tenemos a esta Cancillería escondiendo esos documentos para que no se debata o no se discuta eso. Pero sin embargo tenemos a la misma canciller tratando de firmar compromisos en Canadá, impulsados por Canadá, que no está mal, Sí, claro. está bien, Hombre. pero la vemos firmando compromisos cuando ni siquiera cumple lo que está, y no lo cumple no porque no existan los instrumentos, sino sencillamente porque no hay voluntad política y porque hay dentro de esta administración personas en la presidencia de la República que son adversarios a Ricardo Martinelli. Entonces, el país no se puede dirigir así. Claro. Yo creo que llegó, mira, nosotros venimos de 5 años nefastos. Sí. Para mí, en todo y sentido. lo digo en todo sentido, como abogado, como joven, nosotros hemos vivido las consecuencias de 5 años de persecución, porque fueron 5 años de persecución que acabaron con el sistema judicial panameño, con el sistema bancario, con la economía. Con todo el sistema legal panameño, el derecho y te digo algo, de sociedades anónimas, lo acabaron ellos. Cuando el presidente Cortizo llegó, muchos pensamos que esto iba a caminar, pero se ha rodeado de gente incompetente, algunos otros no. Mira, hay muy buenos funcionarios, y te digo, Omar Ahumada es mi amigo, Omar Ahumada hace un gran trabajo, Montilla hace un gran trabajo, pero hay funcionarios que la verdad es que da coraje verlos frente a la administración porque no contribuyen en nada. Y lamentablemente al día de hoy hay muchos panameños que estamos esperando que este gobierno termine para ver si este país empieza a caminar. Y en lo personal, como abogado, que el sistema de justicia se empieza a enderezar. Nosotros no podemos seguir que los jueces y magistrados adopten decisiones en base a decisiones políticas, porque si seguimos en ese rumbo, lo que va a quedar de país es nada, Fernando. Bueno, antes de ir con Alfredo Vallarino, Ronnie, ¿hay algo de la defensa que quieres aportar? Cosa muy importante, mira. Volvemos al caso de Ricardo Martinelli Berrocal. Exacto, acuñando un poco lo que dice Camachín, la Cancillería en muchas contestaciones que precisamente le hicieron a Luis Eduardo en muchas solicitudes que hizo, determinaban que eran unos simples tramitadores. Señora Moinés, su deber como tramitadora, cuando chifiaban la responsabilidad de las solicitudes nuestras, era decirle a su embajador, a su cónsul, allá hay unos muchachos presos panameños a los que hay que respetarles los derechos y garantías, hay que respetar que son diputados y tenemos que hacer valer eso, porque tenemos una convención de Ginebra que se la pasaron por donde le dio la gana. Ellos entraron a Guatemala con credenciales diplomáticas, quisieron desconocerlo, quisieron desconocer una carta del Parlamento Centroamericano que estableció en su último párrafo de que son diputados y que entraron como diputados y que así lo reconocieron los jefes de policía de Guatemala. Pero hoy, en este programa, que es un programa especial, yo me siento bastante orgulloso y un poco contento, y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Hoy se tomó la decisión de que la defensa viene con toda, contra todos, y es por eso que se van a sorprender. Quise interrumpir antes de la presentación de Vallarino, de Alfredo, porque vamos a estar todos peleando cada coma, cada letra que se viole de este código, sea juez, sea fiscal, sea quien sea un borracho que va a esa audiencia a hacer impertinencias. Vamos a solicitarle al tribunal, al sistema penal acusatorio, que se ponga un examen antidrogas y exámenes de licor, porque no podemos permitir que personas vayan a un tribunal como lo que pasó en esa bochornosa audiencia del día de hoy, donde un abogado llegó a hacer lo que le daba la gana. El tribunal le llamó la atención y hacía lo que le daba la gana. Y él piensa que está en una cantina o en un parque del interior. La ley hay que respetarla. Los abogados merecemos respeto. Las personas procesadas merecen respeto. Los jueces merecen respeto. Ya en una ocasión anterior, uno de los gestores de estos recursos le había faltado el respeto a uno de esos jueces, gritándole un montón de salvavidas, por lo cual fue sancionado. Y hoy fue con la cara limpia a decir que él respetaba y esperaba que los jueces, si eres un irrespetuoso con los jueces,
que estás en el templo de la justicia, ¿qué se puede esperar del resto de las cosas que dicen? Entonces, a esos abogados, honorables jueces, hay que exigirle respeto y si tienen que sacarlos, se le tienen que sacar. Aquí ninguno tiene corona. Ya basta la impertinencia, ya basta el montón de arbitrariedades, vulgaridades y respeto que hacen con relación a los abogados que tramitamos en esos procesos. Eso era lo que quería acotar. Y es importante Luis Eduardo. que tengas en cuenta, Fernando. Mira, lo que decía Roniel, yo te quiero mostrar esto para que tú lo veas. Ese documento que está allí, que se llama Cronología del caso de Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, tiene un párrafo muy importante. Si tú ves en la parte de abajo... Los señores Martinelli enviaron en la solicitud su número de identificación parlamentaria como diputados suplentes del Parlamento Centroamericano. ¿Qué dice eso? No es Para la que Cancillería quien corresponde determinar su calidad de diputado. Por eso, pero ¿qué es lo que te están diciendo ellos? Ellos te están diciendo que cuando ellos ingresaron a Guatemala, lo hicieron amparado en sus identificaciones diplomáticas. Identificaciones diplomáticas que, salvo, que como lo he mencionado en reiteradas ocasiones, fue expedido por el Parlacén y fue reconocido por las autoridades guatemaltecas. Entonces, ¿cómo nuestras autoridades no han podido, bajo el propio reconocimiento, hay algo que se llama la teoría de los actos propios? Cuando tú reconoces un determinado estatus, en este caso cuando el Estado de Guatemala le reconoció a ellos su calidad de diputados del Parlamento Centroamericano y en consecuencia su inmunidad, no puede después ese mismo Estado desprenderse o desconocer el estatus que ellos le dieron. Y en este caso hay un hecho muy importante, tú lo debes recordar, Fernando, cuando se dio la detención de ellos en Guatemala, ellos venían para Panamá. Ellos venían para Panamá. Y venían de hacer gestiones en el Parlamento Centroamericano. ¿Eso qué significa? Eso significa que adicional a las normas que lo protegían, que están descritas en sus cartillas, ellos estaban protegidos por el artículo 29, 39 y 40 de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Y esta convención en especial establece que cuando ellos estaban en ese trámite de Guatemala a Panamá en su condición de diputado del Parlamento Centroamericano, el Estado de Guatemala tenía la obligación de permitirles llegar a Panamá. Claro. Y eso no se dio. Y adicional a eso debes recordar que también inicialmente las autoridades guatemaltecas hablaban de que estas credenciales eran falsas. Sí. Pero cuando se demostró y ellos descubrieron que las credenciales eran ciertas, sencillamente ¿qué hicieron? Agarraron las credenciales, las escondieron debajo de los expedientes y se evitó hablar de ello. Incluso dentro de los expedientes hay comunicaciones donde los propios jueces señalan de que esos documentos no les fueron puestos de presente. Pero a pesar de eso, vemos de que se hacen audiencias a sus espaldas, se toman decisiones sin audiencia, como lo que pasó el día de ayer, donde tenía que haber una audiencia para darle la oportunidad de ser oídos. Bueno, yo estuve en la audiencia y el juez estaba aterrado, es decir, era un hombre realmente presionado en la audiencia que fue en el pasado mes de marzo. Pero imagínate. A mí me llamó mucho la atención de la condición del señor este. Que ahora no se hizo audiencia. Ahora sencillamente adoptaron una decisión sin darle la oportunidad de poder defenderse. Y así pretenden señalar que se está cumpliendo el debido proceso, pero lo más grave es que nuestras autoridades, frente a lo que está sucediendo, sencillamente se están haciendo lo de las vistas gordas y los están dejando en indefensión. Y eso para mí no solamente es un delito, sino que también es una evidente muestra de responsabilidad internacional frente al deber de protección de un ciudadano panameño. Bueno, Alfredo Vallarino Alemán se incorpora al debate. Alfred, bienvenido. Hoy no es jueves, hoy es miércoles y está con nosotros. Y gracias por la invitación. A ver, pues tema de la defensa, tú fuiste el encargado hace una semana de esta audiencia y que tuvo su audiencia de apelación hoy. Así es. Mira, nosotros cuando realizamos la audiencia basamos 3 puntos principales. Basamos el tema de la imputación, basamos uno basado en el artículo 191 de la Constitución Nacional, que establece cuáles son las únicas condiciones en que un presidente puede responder, y basamos el tema de la prescripción. A mí me llamó mucho la atención, pero honestamente yo ni siquiera sabía que esa era la hija de Juvenal Martínez, quien tiene enemistad manifiesta con mi cliente. Pero sí me llama la atención que en su momento
cuando la parte querellante dice que no había escuchado unas fechas, se da un periodo de aclaración. E incluso ahí yo vuelvo a repetir las fechas específicas por las cuales se da una prescripción. Y el argumento de que esto necesita, y te lo digo en televisión igual, de que esto necesita más de 2 minutos para explicarse, no se necesita. Aquí los hechos se discutieron supuestamente que habían ocurrido hasta el año 2014. La prescripción se daba en el 2018, la prescripción, que era 4 años después. Y si ellos querían hablar de una suspensión, incluyendo esa suspensión, no era suficiente para poder afectar la prescripción, porque han pasado más de 50 y tantos meses y solamente necesitas 48 para que prescriba. Es decir, eso mismo que yo te acabo de explicar en 1 minuto es lo mismo que se hace en una audiencia. El derecho lo tiene que conocer el juez. Yo, en teoría, no debo tenerle que explicar a un juez que si no hay imputación, porque aquí tenemos que hacer una distinción básica, y yo hice un programa entero sobre la imputación la vez pasada, así que no voy a entrar en ese tema, pero sí te voy a decir una cosa, que Jerónimo Mejía dijera, de hecho fue una de las causas por las cuales yo me incorporo a la defensa de Ricardo Martinelli, porque fue básicamente ofensivo escuchar a un magistrado decir que no se requería una imputación. Pero aunque él dijera que no se requería una imputación, porque supuestamente a través de la admisión de las querellas se estaba notificando a la persona de los hechos, aunque la persona no estuviera, pero no sé cómo se lo estaban notificando, pero estamos claros que la imputación es una cosa y la admisión de querellas y denuncia es otra cosa. Estamos tan claros en eso que aquí se ha hecho las admisiones de querella y de denuncias para Arquesio Arias, y aparte se ha hecho audiencia de imputación. Es decir, la Corte sabe que son 2 cosas distintas. Pero ¿por qué ella no admite la advertencia de inconstitucionalidad? Mira, es que eso fue otra cosa que a mí me sorprendió. No solamente es que no la admitió en el momento, es que ella no se pronuncia en el momento. Claro. Yo en 3 o 4 ocasiones le digo a lo largo de la audiencia, señora juez, aquí tengo la advertencia de inconstitucionalidad para que me la reciba oficina judicial. Lo que a ella le correspondía de acuerdo a la ley cuando recibe una advertencia de inconstitucionalidad es simplemente agarrar y decir, porque el debate no es para un juez, el debate es constitucional. Claro. El debate es si el artículo que va a aplicar es constitucional o no. Y como ella no tiene la facultad de decidir qué es constitucional o no, se le advierte a los jueces, cuando usted tenga conocimiento, se le advierta por alguna de las partes que una norma puede ser inconstitucional, usted antes de decidir manda eso a la Corte y luego que le contesten si es constitucional o no, usted decide. A mí me sorprendió, ella me dice a mí, sí, espere un momentito y ahora que yo hable, usted presenta el recurso. Yo me quedo como esperando, bueno, me va a decir cuándo es que lo va a presentar, y ella decide y falla, pero no solo hace eso, Fernando, después que falla, miente en la resolución por la cual supuestamente no admite, porque la resolución la saca después. Y después que saca esa resolución, después de su decisión, ella miente en esa declaración sobre cómo se dan los hechos en la audiencia. Y yo estoy evaluando, porque he pedido hasta la cinta como la resolución, para comparar las acciones que yo personalmente voy a poner en contra de esa juez, porque yo vine a buscar justicia para Ricardo Martinelli. Yo no vine a buscar aquí que porque mi papá no gusta de él, o porque yo tengo determinados intereses políticos, yo voy a fallar como me da la gana. No, eso se lo van a poder hacer a cualquier otro, por lo menos a este equipo de defensa no se lo van a hacer. Porque eso es lo que quiero, ¿en qué momento uno pues invoca eso de la enemistad abierta que hay entre el padre de la señora esta Martínez y el expresidente Martínez? Bueno, como tú sabrás, uno no sabe quiénes son papá, mamá y los hijos cuando uno llega a la audiencia. Bueno, en un país pero tan pequeño ella como sí este, yo creo sabe, que es bueno saberlo. Sí, claro, es muy bueno saberlo, porque te voy a decir una cosa, la que sí sabe que es hija de Juvenal Martínez es ella. Es ella. Y si ella sabe que su papá tiene una enemistad clara con Ricardo Martinelli, ella debió advertirlo. Ella debió decir, yo tengo una razón que afecta mi imparcialidad y que no me permite actuar de esa manera. Mira, a nosotros también nos llamó la atención de esa misma juez que ella agarrara, y cuando nosotros íbamos a presentar la primera audiencia, de repente aquí no se notificara a los querellantes
y ella dijera, es que lo que pasa es que yo no, y se retrasó una audiencia, y dice, es que yo no sé si yo era quien tenía que resolver, cuando justo antes el Tribunal de Apelaciones había dicho a quien le corresponde responder eso es a usted y no a un tribunal de juicio. Es decir, eso es como que a mí venga y me diga el Tribunal de Apelaciones, Alfredo, a ti te toca hacerlo, y después que me dice eso, yo digo, es que no sé si me toca o no resolver. Ya te lo acaban de decir. Entonces, producto de eso se retrasó una audiencia que podía tener otras intenciones. Otras intenciones podía ser que no tuviésemos una fecha antes de el querido juicio oral que pretenden hacer 2 veces en contra de Ricardo Martinelli. Entonces, se da esta fecha, nosotros participamos de eso, sí, y de repente se nos dice que es que ella no escuchó la fecha. Pero es que si uno oye el video, sí, sabe que están las fechas claras. Y vuelvo y te digo, las fechas necesarias claras, que son hasta públicas. Sí. Porque aquí está claro que los hechos se dijeron que eran hasta mayo del 2014. Y te puedo decir además por qué no se puede precisar una fecha exacta. La razón por la que no se puede precisar una fecha exacta no es imputable a la defensa. Es imputable a que Ricardo no tuvo una imputación. Porque en una imputación es cuando a ti te dicen, es donde el reloj marca. El 12 de agosto sí, del año 2012, usted hizo eso. Pero como nosotros no tenemos hechos de la imputación, tenemos nada más una hoja que dice entre el año 2012 y el año 2014, adivina usted cuándo, ¿verdad? Se le acusa porque él era el presidente de la República. Ah, gracias, ya sabíamos que era el presidente de la República. Ahora lo que nosotros queríamos saber es qué fue lo que supuestamente hizo con el cargo. ¿A quién fue que le dio la orden? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Porque eso es lo que te tenía que decir una imputación. Claro. Pero como nosotros no tenemos eso en una imputación, entonces, ¿qué espera? Que le diga yo el 17 de mayo a las 3 de la tarde. No, porque no lo tengo en una imputación para decir los hechos. Así que lo que tengo es una vaga acusación que lo que me permite decir es los hechos culminan en mayo del año 2014, los que alegan, y al pasar 4 años pasa el 2018. Y no hubo imputación que interrumpiera eso, porque eso era la parte más importante. Aquí, a pesar de que digan, se le comunicaron los hechos por una admisión de querella, perfecto, pero eso es otra cosa, porque imputación no hubo. Y lo único que interrumpe es la imputación. Si no hay imputación, y dijeron que no necesitaban imputación porque era un proceso especial, y dijeron que no iban a hacer la imputación, el fiscal, óyeme, el fiscal Ricaurte González, le preguntan en apelación, lo tenemos filmado en audio y video, le preguntan a él, ¿hubo imputación en este caso? No, no hubo imputación en este caso, porque el magistrado Jerónimo Mejía, el supermagistrado, dijo que no se necesitaba porque era un proceso especial. Perfecto, si no se necesitaba, que ya esa aberración que discutiremos en otro momento, es una cosa, pero lo claro es que no hubo. Y si no hubo imputación, entonces tan sencillo, el término no se interrumpió y están prescritos los delitos que hoy día intentan perseguir a Ricardo Martínez. Sobre ese tema quiero primero con Alejandro Pérez, voy después con Jessica Canto. Yo quiero abundar un poco más sobre el tema de la falta de imputación. ¿Tú recuerdas, Alfredo, que en la audiencia la jueza Martínez dijo que ella no podía pasar por encima de una decisión de la Corte Suprema de Justicia? Entonces, nosotros revisamos, nos dimos cuenta que en 3 procesos de Ricardo Martinelli, los magistrados fiscales, miembros de la Corte Suprema de Justicia, pidieron que se le hiciera una audiencia de imputación a Ricardo Martinelli. Recuerdo, uno fue indultos, el otro fue Vallahonda, el otro no recuerdo quién es. Pero adivina quiénes fueron. Ellos, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pidieron que se le formulara cargo en una audiencia. ¿Y quiénes eran los jueces de garantía? Harry Díaz, Jerónimo Mejía, y nunca concedieron eso. Sin embargo, la misma Corte Suprema de Justicia, en febrero del 2018, le formuló, el Pleno de la Corte le formuló imputación al diputado Mario Lazarus de Colón. Y unos meses después, al diputado suplente Samuel Bennett, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia le formuló imputación. Y Arquesio Varias. Y en los últimos meses, todo el país vimos que el Pleno de la Corte, no una, 2 veces le formuló imputación
al diputado Arquesio Arias. Entonces, ¿de qué estaba hablando la jueza? Si le estamos dando 7, 8 situaciones y casos en donde el Pleno de la Corte Suprema de Justicia formuló imputación. Sin embargo, a Ricardo Martinelli todavía hoy está procesado y nadie le ha formulado imputación. Alejandro, eso tiene un porqué y yo te voy a decir. Tú Luis Eduardo Camacho. Tú decías, Harry Díaz y Jerónimo Mejía eran quienes tenían que... ¿Por qué no lo hicieron? Eso tiene una explicación. Sí. Ustedes recordarán que en la audiencia ellos hacen referencia a una supuesta decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia donde se decía que no era necesaria la imputación. Sí. Pero nunca, en ningún momento, el fiscal y los querellantes hacen referencia a quienes tomaron esa decisión. Y eso tiene un porqué. Y eso tiene un porqué porque hubo una audiencia que se celebró donde Harry Díaz y Jerónimo Mejías, en un proceso que no tenía nada que ver, donde no se debatía la imputación, sino que se estaba debatiendo la prescripción, en el caso de los indultos, ellos aprovecharon esa resolución para traer ese tema donde ellos tenían intereses. Y tenían intereses, ¿por qué? Porque es que Harry Díaz y Jerónimo Mejía fueron los que se inventaron esas teorías. Pero en esa audiencia hay 4 salvamentos de voto. De la magistrada Russo, del magistrado Sedalice, de la magistrada Asunción Alonso y del magistrado Hernández León, donde ellos explicaban que eso no tenía ni pie ni cabeza. Claro. Tú no puedes tener un proceso sin imputación, pero esa decisión la empujaron ellos. Pero es que, mira, Eduardo, un tema. Para cualquier abogado del planeta Tierra, sabe, primero, la imputación te la hace un fiscal y te la hace ante un juez de garantía. La resolución en la cual ellos admitieron las querellas y las denuncias que había puesto Balbina, Michel Doens, etcétera, ¿verdad? En ese momento no había ni fiscal ni había juez de garantía. Así que no podía hacer una imputación porque no existía ni siquiera un fiscal. De hecho, el que admite la denuncia, actuando como magistrado de la Corte dentro del Pleno, y preside esa decisión, es Harry Díaz. ¿Cómo sería entonces que Harry Díaz va a ser el juez y además va a ser el fiscal? O sea, eso no puede ser. Y otro elemento, en ese mismo sentido, lo que dice él, vámonos a lo que dice la resolución. Para pretender decir que eso equivale a una imputación, la resolución tendría que decir, téngase como imputado al señor fulano de tal. Y la resolución no le... Incluso el voto razonado del magistrado Ayub Prado, cuando él entra a decidir, porque él se opuso a la admisión de unos delitos, él dijo, en el voto razonado, hay una parte donde dice, la admisión de estas querellas no es una antesala a la imputación. O sea, el propio magistrado Ayub Prado, al momento de la admisión de eso, dijo, reconocía la necesidad de una audiencia de imputación, como lo señaló Alejandro, hay múltiples casos donde se ha dado, el único extraterrestre al que nunca se le ha hecho imputación, el señor Ricardo Martinelli. Voy contigo, Jessica. Hay que acordar 2 cosas. La trampa, ¿cuándo se hizo? Tenemos que estar claros. Cuando la Corte decreta reo rebelde a Ricardo Martinelli, fue una de las primeras violaciones, porque el artículo habla claro y dice, se decretará en rebeldía al imputado. Si Ricardo Martinelli nunca fue imputado, ¿cómo tú lo vas a poder decretar en rebeldía? Pero esto tenía una trama. Era lo que necesitaban para poder ellos ordenarle a la Corte la detención con fines de extradición, que es una simple carta que tú haces de 5 líneas, que dice deténgalo con fines de extradición y lo detienen. Entonces, ahí inicia la trampa con relación a ese tema. No era ni siquiera, o sea, ¿cómo lo decretas reo rebelde a una persona que no fue imputada? Claro. Eso es imposible. Entonces ahí empieza la trama de Harry Díaz. Eso trae como consecuencia que cuando ya la extradición estaba en los Estados Unidos, el señor Harry Díaz, desesperado, inventa con Jerónimo los famosos delitos de peculado. ¿Por qué? Porque para los Estados Unidos los delitos de interceptación, seguimiento sin autorización, esos delitos para allá son espionaje. Y eso es una labor del Estado de los Estados Unidos todos los días en los Estados Unidos. Entonces se les debilitaba el caso. Ahí se metió un montón de gente y es cuando Harry Díaz, en su desesperación, hace como 4 affidavits son 4 declaraciones juradas, él tratando de explicarle a la Corte
al Departamento de Justicia o al juez de que esos delitos estaban probados porque el único que sabía esos delitos era él, más nadie. Entonces, con relación al tema de la imputación, que esto para mí es una cosa fundamental, y yo creo que todos los jueces de tipo que hablé, ayer habían como 10 abogadas en un restaurante, me llamaron y conversé con ellas y me empiezan a preguntar estos temas que estamos hablando. Y cuando yo les voy explicando me decían, Ronnie, esto es imposible. ¿Qué resulta ser? De que no solamente, como dijo Alfredo, el fiscal dijo en la televisión, en el juicio, en la fase intermedia, que no había imputación, sino que la jueza, antes de decidir las locuras que decidió, dijo lo siguiente: señor fiscal, le quiero hacer una pregunta. ¿Existe o no imputación en esa resolución de la Corte que usted está hablando? Quiero que sepa que la juez le permitió al fiscal Ricardo González decir cualquier clase de locura y nunca le contestó la respuesta. Nunca le dio la respuesta de si existía o no la imputación contra Ricardo Martinelli. Y ella se sintió satisfecha, ni siquiera pidió, présteme el fallo, que yo lo voy a analizar y lo voy a leer, porque su decisión fue en menos de un minuto. Claro. Y le dice a Alfredo, le quiero presentar una advertencia. No, primero yo le voy a resolver y después usted haga lo que usted quiera hacer, lo que le dé la gana. Negándole al abogado un procedimiento que tenía ella que aceptar en ese momento en particular. Jessica Canto, que me te diste la palabra hace un momento. Sí. Bueno, dándole seguimiento también a lo que el licenciado Luis Eduardo Camacho explicaba sobre el tema de los hermanos Martinelli, existe una nota que el día de hoy salió en el diario Panamá América, donde definitivamente el Parlacén reconoce que ellos son diputados del Parlacén. Ellos ganaron y la verdad que Panamá tiene una responsabilidad enorme por proteger a estos diplomáticos que se encuentran en esta condición en estos momentos. Y yo quería recordar también al inicio, cuando esto se dio hace unos meses atrás, el diputado Raúl Pineda, diputado del PRD, fue entrevistado y él dijo, si ellos son diputados, habría que analizar si realmente esa aprehensión fue legal o no. Palabras más, palabras menos, pero él como diputado manifestó su preocupación. Yo siento que de verdad Panamá tiene que pedir y exigir de que los muchachos estén en Panamá y que paguen lo que se tenga que resolver legalmente en el país, porque son diplomáticos. O sea, no es algo que antojadizamente la defensa quiere decir, ni la defensa de Guatemala, ni la de Panamá. También internacionalmente el licenciado Luis Eduardo ha visto muchos temas de los hermanos Martinelli, pero de verdad son panameños, son diplomáticos porque lo dice el Parlacén. Entonces consideramos que el país y el Estado tienen una responsabilidad en estos muchachos y ellos deben ser traídos a Panamá como diplomáticos que son y fueron aprendidos de forma ilegal. Mira, la primera violación a los derechos de Luis Enrique y de Ricardo Alberto Martínez Linares se dio el día que los panameños, que las autoridades que se involucraron, que se concertaron, no dejaron bajar ese avión aquí. Es la primera vez en la historia de la República de Panamá que a unos panameños no se les deja entrar a su país. Y ellos se concertaron, después de haber dado todos los permisos y después de haber dicho de que los permisos no se habían dado, todos los permisos estaban válidos, no dejaron aterrizar el avión y crearon todo este ambiente para perjudicarlos en un territorio donde no existe la justicia. Guatemala es un país que cuando fui, yo quería venirme el mismo día, cuando me empezaron la gente a contarme las atrocidades jurídicas que se hacen en ese país. Bueno, un y país que hacen todos los días. Que tuvo supervisado, la justicia está supervisada por Naciones Unidas, es decir, una cosa africana. Y que se dice lo que el embajador de los Estados Unidos dice, es lo que hacen los jueces y magistrados. Si el embajador de Estados Unidos en Guatemala dice que cambien el gabinete, el presidente lo cambia el día siguiente. Eso nos explican los abogados, nos explicó la gente presa en la cárcel Salvador, Mariscal Zavala, de cómo viven, cómo es la violación de justicia, de que te meten preso y después investigan y hacen lo que les dé la gana. Me tocó ver un abogado que por una chatarra que se recibió de $1000 lleva 5 años preso. Bueno, hay casos, Eduardo Galeano lo pone en un libro de un señor que estaba acusado de la muerte de su papá y su papá le llevaba comida todos los días, en Guatemala, es decir, Alfredo. En Guatemala. Donde la canciller puede empezar a eliminar cualquier duda que haya, es que ella tiene que pronunciarse. Ella no puede quedarse silente. Ella tiene que saber. Mira, aquí es un tema que la gente tiene que actuar con lógica sencilla. Y es, la defensa se inventó que ellos son diputados. ¿Eso es algo que inventaron la defensa o eso es algo que conoce el país, que fueron electos y que salieron unas elecciones y que está claro que salieron electos diputados de la República de Panamá? Claro. Desde que salieron electos
son diputados de la República de Panamá. Ellos llegan, yo voy a Guatemala y me voy a la oficina del Parlacén y le digo, dame un pasaporte, dame un carnet diplomático, y no me lo van a dar. Ellos tienen un carnet diplomático y tienen un pasaporte con el que entran porque tienen esa condición. Entonces, la canciller, que yo sí le voy a hacer un aviso, y es de mi partido, yo le voy a hacer un aviso muy claro. Aquí hay una canciller de triste recordación y muy reciente, porque se cayó cuando se necesitó defender a panameños. Estas personas no interesa si son de otro partido político, no interesa si son los hijos de un expresidente, son panameños. Claro. Y a ella le toca defenderlos porque es la responsabilidad de ellas defenderlos. Que ella no defienda a diplomáticos panameños es una vergüenza, porque no pierde solamente los dos hijos de Ricardo Martinelli, pierde el sistema diplomático panameño, al que le están diciendo al mundo que cuando le dé la gana que violen la inmunidad que debe tener cualquier diplomático. Yo te decía a ti en la entrevista pasada, aquí los gringos, no por un tema de que si estaban investigando un caso de Brecht, por matar a una panameña, Vanessa Rodríguez, aquí hubo un diplomático norteamericano. Y los norteamericanos vinieron y dijeron, permiso, buenas tardes, me lo llevo, este señor de nosotros, y nosotros lo juzgamos en Estados Unidos. Alfredo y Fernando y el resto de los compañeros, es que no debemos olvidar, tenemos 3 pronunciamientos de esta Cancillería con relación a extranjeros que fueron extraditados de Panamá, donde los países estaban pidiendo violar la especialidad y Panamá se pronunció contundentemente diciendo que no iban a permitir que a esos extranjeros se le violara el principio de especialidad. ¿Por qué los Martinelli no tienen ese derecho? ¿Por qué Ricardo Martinelli no tiene ese derecho? ¿A qué esta misma Cancillería se pronuncia así con relación a su caso, con relación a su derecho, con relación al derecho que peleó un año preso en los Estados Unidos? Que ni Varela, ni ninguno, ni el gobierno anterior, ni el actual, aguantó un año que aguantó Ricardo allá y un año preso acá, bajo todos los vejámenes y maldades que se dedicaron a hacer en esa cárcel Renacer, con la complicidad de Price y todo ese montón de maleantes que se dedicaron a prestarse para lo que fuese, a hacer maldad y tratando de buscar que incluso la muerte de Ricardo Martinelli. ¿Tú sabes por qué, Ronnie? ¿Tú sabes por qué hacen lo que hacen? Porque ellos creen que sus actos no tienen consecuencias. Claro, la impunidad que hay. Aquí va a haber, cada uno de ellos van a ser responsables de las arbitrariedades, las violaciones a los derechos humanos, el desconocimiento. Somos suscriptores del convenio de la Convención de Viena. Somos suscriptores, por el amor de Dios, desde el año 90, porque durante los gobiernos militares nosotros no respetábamos los tratados internacionales, pero del año 90, una de las primeras cosas que hizo el expresidente Endara, que en paz descanse, fue obligarse a cumplir todos los convenios y tratados internacionales, todos, después de la invasión. Y una de las cosas más importantes es respetar un convenio que proteja a tus propios diplomáticos. Entonces yo no entiendo cómo es posible que habiendo toda una serie de resoluciones, acatamiento a las normas internacionales, por eso es que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos llevamos 8 condenas. 8 condenas por las arbitrariedades que comete la República de Panamá. Y este gobierno, la canciller, que no siga pensando que sus actos no van a tener consecuencias. Bueno, vamos a ir aterrizando. ¿Qué debe pasar entonces este próximo viernes, Alfredo? Bueno, nosotros esperamos que la juez sepa hacer la misma matemática que nosotros. Si hay algo que a nosotros nos han enseñado es que la matemática es exacta. Y lo primero que nosotros esperaríamos de esa juez, si quiere ser imparcial, es decir, yo soy hija de Juvenal Martínez, yo no puedo tomar una decisión en este caso si ella no sabe tomar una decisión en derecho. Pero la matemática es una ciencia exacta. La sacas sencillo y no te salen los meses para poder continuar con este proceso. Y eso es lo que nosotros esperamos. La misma justicia que para Ricardo yo no estoy pidiendo nada especial. Yo estoy pidiendo lo mismo que sucede todos los días en este país para todos los panameños. Cuando tú vas a cualquier juzgado y tú lees en los edictos, lees prescripción de la acción penal. Sucede todos los días. Más en este caso,
que ya nos hicieron hacer un juicio de 4 meses, un desperdicio de dinero público para decir que Ricardo Martinelli era inocente de los 4 delitos que le trataron de achacar. Alejandro, martes. Bueno, el martes, pero antes de eso, el viernes, la jueza Martínez debe declararse impedida. Sea seria, sea responsable. Diga la verdad, actúen conforme a derecho. Usted no puede ser una jugadora porque usted no es imparcial. Usted es hija de un adversario político de Ricardo Martinelli. El martes vamos a protestar a la Cancillería, vamos a exigir que se respete la Convención de Viena, que se respete la inmunidad diplomática y que se defienda a los nacionales, a 2 panameños que están detenidos injustamente en Guatemala y que vuelvan a su país. Si ellos venían acá a Panamá a enfrentar todas las mentiras que inventó Varela. Ellos venían. Así que esa es la posición. Bueno, sobre esto de la Convención de Viena y sobre todo de la aparición como Guatemala como tercer estado, pues, o sujeto que violó el principio de protección a diplomáticos acreditados, Carlos Salazar Medina va a estar mañana, desde temprano con nosotros, como internacionalista explicándolo. Y pues qué es lo que está ocurriendo, para que entendamos bien cuando no se respeta, pues que Guatemala, en vez de garantizar la inmunidad de 2 diplomáticos, lo que hizo fue violarle sus derechos. Ronnie, termino contigo, bueno, como presentador de este programa. Gracias a todos por la asistencia. Les comunicamos a los adversarios nuestros que vamos a pelear, salimos todos a pelear. Ya estamos hartos de que estén violando la ley. Ya estamos hartos de que estén violando el sistema penal acusatorio. Señores jueces, en ustedes está que estos políticos no intercedan nunca más en un caso de nadie para torcer la justicia de la forma como lo han venido haciendo en este caso en particular. Y me despido con los saludos para el niño José Manuel, a Juan Castañeda, a Shirley, a la niña Kimi, a Lulo Martinelli hasta Miami, a Marta Martinelli, porque si yo no lo digo, Alejandro después no lo dice, al Talibán del Sombrero, a María Cristina González, a Justi, a María Guadalupe, a Rainer, a Cristi, a Guillermo, a Nel Abreu, padre e hijo, Rudo Alvarado y Juan David, Alma, James, Niurka, la profesora Gualquiria, la señora Ana de los Andes, Titi, Chantal, la profesora María Félix, el ingeniero Rubén, a la señora Pini, a la familia Grey, a Adela Canto y Pellín, a Eric Ciel, al grupo Free Martinelli, al Chino Burgo, al Talibán del Sombrero y a toda la gente realizando... Yo tengo una nada más. A ver, una sola. A ver, Alejandro. Al señor Lucho, en el corregimiento San Juan, en Gatuncillo, Colón, quien el día de ayer organizó un conversatorio, buena comida, patitas y todo. Luis será el próximo representante de corregimiento del corregimiento de San Juan por el partido Realizando Metas. Tremendo candidato tenemos ahí. Jessica. Bueno, yo quiero cerrar haciéndole un llamado como mujer a la canciller a que haga lo propio y lo justo. Que esos diputados del Parlacén que se encuentran secuestrados en el gobierno guatemalteco vengan a Panamá y que se le lleve una audiencia justa en su país de origen. Debemos de entender también que el resto de los diputados de Panamá debe verse en ese espejo y preocuparse de que pase esto con un diputado del Parlacén, donde ya el Parlacén dijo y determinó de que estos muchachos son diputados y ganaron por sufragio electoral. Así es. A mí no me resta más que agradecerle a los licenciados, bueno, Jessica Canto, Alfredo Vallarino Alemán, Alejandro Pérez Saldaña, Luis Eduardo Camacho y mi copresentador, Roniel Ortiz. Para cerrar, el sábado en Playa Veracruz va a haber una inscripción del partido RM, liderizado por la licenciada Shirley Castañeda. Todo el que se quiera inscribir en el partido RM para que Ricardo Martinelli llegue a la presidencia de este país y podamos arreglar todo esto, que el panameño tenga más plata en su bolsillo, que haya equidad, buena justicia y lo demás, los esperamos en Veracruz el día sábado. Bueno, y a mí no me resta más que agradecerles a toda su audiencia en esta versión especial del programa La Audiencia de aquí, de todos los miércoles.